Cuando te decidís a construir tu casa, sé que sentís un poco de ilusión por un lado y un poco de vértigo por otro. En definitiva, es un poco de adrenalina porque hay mucho dinero en juego. Como es tu casa, es el proyecto de tu vida. Pero en el fondo hay una voz que dice, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa si hago un error que me cueste muchísima plata? Y peor aún, si no corrijo ese error, ¿voy a vivir toda mi vida viendo ese error? La verdad que yo vi ese miedo en casi todos los clientes, porque la verdad que es un miedo real y de hecho puedo decir de que hasta yo mismo en los primeros proyectos sentí ese miedo, porque el errarle siendo profesional, o sea, estoy poniendo en juego el dinero de otras personas. Entonces, no solo que entiendo al que va a construir, sino también me pongo en sus zapatos y la verdad que siento la responsabilidad de que todo salga bien. Así que por esta razón es que decidí hacer este video y vamos a ver los 5 errores más comunes que se cometen en la obra, que si los entendés no solo te van a ahorrar dinero, sino que te darán el control de todo el proyecto. El problema principal es que normalmente la gente se enfoca en lo equivocado. Piensan por ejemplo en el color de las paredes o qué piso elegir o qué inodoro poner y no se ponen a pensar en los problemas de base. Y no me refiero a las bases de concreto ni a las bases de fundaciones de una casa, sino que me refiero a las bases, a las tomas de decisiones. Los problemas reales no tienen que ver con cuestiones técnicas en una obra, sino que tienen que ver con problemas de estrategia, que estas decisiones se toman al inicio de todo. Y esto me lleva al error número uno: empezar sin un programa de necesidades claro. Normalmente las personas piensan, necesito 3 cuartos, necesito 2 baños, necesito un lugar para guardar el auto y ya con eso arrancan. Pero en el fondo no definen cómo realmente viven o cómo realmente quieren vivir. Las preguntas que tienen que hacerse es, por ejemplo, ¿trabajo desde casa o solamente es un lugar para ir a dormir? ¿Los fines de semana recibo mucha gente o normalmente yo salgo a pasear por ahí? ¿Necesito mucho lugar de guardado? ¿Tengo algún hobby en particular que necesito un espacio en especial? ¿Me gusta cocinar, entonces necesito tener una cocina más amplia de lo normal? Bueno, todas estas pequeñas preguntas que uno se tiene que hacer antes de abordar cualquier tipo de proyecto son las claves que tenemos que dialogar junto con el arquitecto o tenerlas ya de antemano pensadas para que cuando tengamos una reunión con el arquitecto, él pueda interpretar cuáles son las necesidades reales o cuál es el cambio de vida que se quiere hacer. Por ejemplo, en el lugar en donde están actualmente, algo les debe molestar y por eso es que el proyecto va a tener ese cambio que les molesta de la casa actual que están viviendo. Y lo mejor es, por ejemplo, sentarse en familia o con tu pareja y redactar un documento de cómo les gustaría vivir, más que qué es lo que quiero tener. Es extraño, pero es imaginarse un poco cómo sería un día ideal en tu vida. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías durante la semana o qué es lo que harías un fin de semana? Y eso va a condicionar muchísimo a lo que es el proyecto. Después va a haber tiempo para elegir cuáles son los pisos o qué luminaria quiero poner. Pero lo más importante es que los espacios realmente te den respuesta a lo que estás necesitando. El error número 2 es ignorar la orientación y el entorno. Imagínate una casa, por ejemplo, que vos compraste el terreno y dijiste, no, me encanta esto, me encanta la vista que tengo para allá, entonces el proyecto tiene que tener un gran ventanal para poder ver esta vista y el tema es que esta vista está mirando hacia el oeste. Ahora, quiero que te pongas en el lugar de esa persona un 15 de enero con el sol viniendo desde el oeste, más o menos a las 6 de la tarde, cocinándose ahí adentro. Obviamente que tiene una vista hermosa, pero la cierra con la cortina porque no puede dejar que entre tanto sol. O peor aún, dijiste, no, qué hermosa vista que tengo para aquel lado. Imagínate que el terreno, en uno de sus lados, tiene una hermosa vista de una montaña, por ejemplo, que estamos acá en la Patagonia, y armo todo el proyecto mirando a eso. Pasan 6 meses desde que me mudé y empiezan una obra. Y al final, en ese ventanal que tenía pensado mirar para ese lado, ahora veo a mi vecino. Entonces, este tipo de decisiones, que hay que verlas muy bien con el profesional, no tienen retorno.
Si ya el proyecto está pensado de esa manera y no tuvimos en cuenta lo que tiene que ver el clima con el sol, por ejemplo, o los vientos predominantes, o la lluvia, o sea, todo lo que tenga que ver con los factores climáticos, o con el entorno, como puede ser de que me construya el vecino, no lo podemos arreglar después. El error número 3 es elegir al constructor basándose únicamente en los presupuestos más bajos. Bueno, algo que nosotros le decimos constantemente a nuestros clientes cuando pasamos a la etapa de obra es que hay que pedir como mínimo 3 presupuestos. Ahora, después está en la elección de cada uno qué presupuestos elegir. Pero muchas veces, personas que pasan presupuestos demasiado bajos, después terminan siendo un dolor de cabeza para el dueño. Puede ser la elección de materiales de mala calidad, puede ser de que la persona no está capacitada en hacer el trabajo, entonces tenemos retrasos porque no sabe cómo hacerlo o no sabe coordinar las tareas y al final lo que uno tenía pensado de que iba a ser un tiempo termina siendo mucho más largo. O peor aún, si el presupuesto es bajo pero también hubo ahí algunas cosas que no quedaron por escrito, después pasan como adicionales. Así que muchas veces lo barato sale caro. Pero bueno, con esto de los presupuestos de obra ya lo vamos a ver más adelante, porque hay ciertas cosas que sí o sí es que tienen que estar en un presupuesto y si no están, uno lo debería pedir. Pero una de las cosas que le decimos siempre a nuestros clientes es que a pesar de los presupuestos y tener una comparativa de precios, esta comparativa de precios es como para que ver si los presupuestos están dentro de un rango de un número en particular. Pero para tomar la decisión final, lo que les recomendamos es que vayan a obras que hayan hecho estos constructores o que pidan referencias y de esta manera, o sea, uno puede evaluar por sí mismo si el trabajo que hicieron es lo que uno realmente está buscando, ¿no? El error número 4 es hacer cambios sobre la marcha. Esto la verdad que nos pasó en varias obras y te desorganiza todo el esquema, porque muchas veces uno piensa que es simplemente un cambio y que ya está, pero eso genera toda una reacción en cadena que es tiempo que no tenemos previsto. Muchas veces tenemos que volver al papel para poder darle la documentación al constructor y que de esa manera pueda empezar los trabajos. Por ahí son cambios de presupuestos demasiado abultados que no tenían en mente. Y hay veces en donde estos cambios pueden llegar a ser tirar algo que ya se hizo, entonces vos lo estás pagando dos veces y a su vez estás pagando por tirarlo. Otras veces puede ser de que haya cambios estructurales por lo que cambiaron. Así que los cambios sobre la marcha es un arma de doble filo. Hay que consultar muy bien con el profesional para ver si efectivamente se puede hacer ese cambio, si influye un gasto excesivo o si hay algún tipo de complicación. Porque si vos nunca construiste, o sea, vos pensás de que estás en una etapa todavía de poder cambiar cosas. Y la verdad que no. Porque la etapa de haber cambiado cosas es en la etapa de proyecto. Ya cuando estás en la obra, lo mejor es que siga tal cual se proyectó. Y de esta manera vos vas a tener control de los presupuestos y de los tiempos. Y el error número 5 es subestimar los gastos invisibles. Imagínate que tenés $50.000 para hacer tu casa. Digamos, vos consultaste que el precio de obra es de $1.000 el metro cuadrado. Entonces vos rápidamente hiciste cuentas y dijiste, ah, sí, tengo que hacer una casa de 50 metros cuadrados, así que eso me da $50.000, que es justo lo que tengo. Perfecto, listo, te embarcás. Ahora, lo que no tuviste en cuenta son todos esos gastos invisibles para la obra, que son, por ejemplo, los permisos, los gastos profesionales, los colegios profesionales, el agrimensor que te tiene que ir a marcar el terreno, el costo de colocar los servicios, la obra en sí y después, o sea, está amoblarla, está hacer la mudanza, está dejarla habitable. Seguramente cuando la estás terminando la casa, hay ciertos detalles que necesitas darle, como retoques de pintura o el poner césped simplemente en el patio. Así que una regla conservadora es pensar el presupuesto de obra y sumarle un 15 o un 20% más. Parece un montón, pero es preferible tener un plus de más y que de último cuando se termine la obra te vas de vacaciones, a
estar cortando clavos cada vez que te aparece un gasto de estos invisibles que tenés que ir pagando. Y la verdad que saber esto desde el principio cambia las reglas del juego para toda la obra. Bueno, y como ves, ninguno de estos errores tienen que ver con la obra en sí, sino que tienen que ver un poco con las decisiones que se van tomando que no están informadas. Entonces, cuanta más información uno tenga, mejores decisiones vas a tomar. Y te aseguro que con estas 5 cosas que estuvimos viendo, estás 5 pasos por delante de la mayoría de las personas que están construyendo. Y en el próximo video vamos a abordar otro gran tema: ampliar tu casa o construir una casa desde cero, que aunque no lo creas, es una decisión que va mucho más allá del dinero. Así que bueno, con esto me despido. Mi nombre es Santú, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo diseño.